Muchas bendiciones para todos los hermanos, aquellos que están viendo este video. Estamos presentando el curso de capellanía nivel 2, el módulo 2, capellanía carcelaria. Si a usted le interesa más información, puede buscar en la página web www.capellanía.net, capellanía.net. Así que muchas bendiciones para todos aquellos que nos están viendo a la distancia y están viendo también este video grabado. Hoy estaremos hablando, como ya hemos mencionado, lo que es capellanía carcelaria. Las funciones básicas del capellán carcelario debe entenderse de que es un ministro de Dios y tiene precisamente que caminar como y comportarse como ministro de Dios. De esta manera presentar apoyo espiritual, ayudar en el proceso de rehabilitación integral del necesitado, no hacer acepción de personas, concientizar a las autoridades sobre los programas, sobre el programa de capellanía. Es muy importante que el capellán tenga la postura de capellán e instruya a todos los que están administrativos y empleados de las instituciones de la labor que ejerce el capellán y la pertinencia e importancia de esa labor. También proyectarse como capellán no tan solo para apoyar y ayudar a aquellos que están confinados, sino también para los empleados y todo el personal. Y proyectarse significa que el capellán no deja de ser ministro de Dios cuando está ejerciendo una función carcelaria. Todo lo contrario, es instrumento de Dios. Enfatizar en la integridad y espiritualidad del servicio. Identificar situaciones de peligro, ya sea de aspecto emocional, físico, y canalizar esta solución o la solución a estas situaciones con los departamentos o entidades pertinentes dentro del sistema de corrección. Si fuera posible preparar un equipo de trabajo para así darle continuidad y sea más efectivo el programa. El capellán carcelario tiene que cumplir con todos los documentos y formas que se le requiere de manera institucional. Hay un pasaje bíblico en Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Tenemos que entender parte de lo que es el historial del sistema de corrección, por lo menos en nuestro país, aquí en Puerto Rico. Hay unas leyes y van cambiando periódicamente, pero a nivel mundial, como corrección o sistema de rehabilitación, aproximadamente en el año 1703 con el Papa Clemente XI. Claro, no significa que antes de eso no habían cárceles. Las cárceles siempre han existido. Podemos encontrar desde la época bíblica un episodio cuando José, un gran hombre de Dios allá en el Antiguo Testamento, fue puesto en prisión. Y cuántas historias conocemos bíblicas de hombres de Dios que fueron puestos en prisión. Sin embargo, el sistema carcelario como rehabilitación toma un giro con el Papa Clemente XI para allá para el año 1703. Lo organiza precisamente con esa intención de que sea rehabilitadora. En Estados Unidos, parte de los grupos de santidad, específicamente los cuáqueros, también tomaron iniciativa para hacer del confinado una persona que se pudiera rehabilitar. Antes de eso, tan solo el confinado era una persona que recibía castigo o consecuencia por sus acciones, pero no se tenía en mente lo que era la rehabilitación. Luego, pues, tanto en Estados Unidos como en otros países, el capellán toma una parte muy especial en el proceso de rehabilitación. Inclusive pastores e iglesias, instituciones eclesiásticas, fueron los primeros en ser utilizados para ser educadores, consejeros y trabajadores sociales en las instituciones penales. Por eso es que la labor de rehabilitación
no puede ser efectiva si no hay un capellán, entendiendo, o un pastor o un ministro de Dios, entendiendo de que Papá Dios fue quien hizo al ser humano y que todo proceso de rehabilitación, todo proceso de transformación no se puede dar si no está Papá Dios allí inmerso. Él sabe cómo funcionamos y sabe precisamente lo necesario para que nosotros cambiemos. Así sucesivamente, los capellanes fueron incursionando ampliamente en las cárceles en todos los países y con una autoridad delegada por el Estado, porque el capellán se entendía que haciendo una labor bien especial, ese balance psicoespiritual lo hace el capellán. Es tan así que la Constitución de Estados Unidos precisamente da autoridad para ejercer este tipo de función dentro del sistema correccional. Luego, aquí en nuestro país se establecen algunas leyes desde julio de 1974, donde se delega a la Administración de Corrección la custodia para aquellos individuos sentenciados a cumplir cadena de prisión, y dentro de esa ley se autoriza a crear programas como los que siguen, o sea, que propicien la rehabilitación del delincuente, no necesariamente como castigo, sino más bien un proceso de rehabilitación, una pronta reintegración al núcleo familiar y también a la sociedad, y un marco de seguridad en el proceso. Así sucesivamente fueron enmendándose leyes y creándose otras, de tal modo que se pudiera crear un cuerpo interdenominacional de capellanes dentro del sistema de corrección. Por lo tanto, es importante que el capellán conozca cómo funcionan las cárceles, tanto en nuestro país como en otros países. Cada institución tiene sus normas, tiene sus reglas, y el capellán tiene la responsabilidad de acercarse a la administración, pedir las normas, leerlas, y si quiere hacer un trabajo efectivo tiene que acatarse a esas normas. De lo contrario, pues va a encontrar muchas barreras. Por lo tanto, dentro de las instituciones carcelarias encontramos capellanes, ministros, pastores, párrocos, sacerdotes, rabinos, de todas las expresiones de fe podemos encontrar ejerciendo una función de rehabilitación dentro de las instituciones. Siguen cambiando las leyes, enmendándose otras. Y hasta precisamente la fecha, y como esto es muy cambiante, a la fecha de hoy, por lo menos en nuestro país, los capellanes ejercen una función muy, muy encomiable dentro de las instituciones. Claro, es tan encomiable que un porcentaje muy alto ejerce una función sin recibir remuneración económica. O sea que todos los esfuerzos que hace un capellán lo hace porque es llamado por Dios, y lo hace libre y voluntariamente, sin recibir ninguna compensación económica. Un porcentaje demasiado de alto. Por lo tanto, entendiendo esto, es muy necesario que aquel capellán que quiera ejercer una función dentro del sistema carcelario entienda de que dentro de cada institución hay un ambiente muy, muy fuerte espiritual, porque allí precisamente se concentran personas que han violentado ese pacto social, y precisamente los llevó a estar allí dentro del sistema. Tienen una mente posiblemente cargando con grandes historias, grandes tragedias y un gran conflicto espiritual. Por lo tanto, el capellán que se acerca a una cárcel tiene que estar bien consciente de que su nivel espiritual debe ser muy alto, porque está trabajando con unos conflictos no tan solo de carácter emocional, mayormente de carácter espiritual, y no tan solo se circunscribe esa dificultad o ese tipo de trabajo o barrera, no se circunscribe al confinado, sino más bien a aquel personal que está en la institución, que de alguna forma
no ha podido entender la revelación divina o no la ha podido aceptar y que no tiene la capacidad espiritual para poder manejar lo que es una afección espiritual en un confinado o una institución. Por lo tanto, el capellán es el que hace el balance, el capellán es el mediador, el capellán es el que establece espiritualmente una ley dentro de las instituciones. Por lo tanto, el capellán que tiene el llamado para trabajar dentro de las cárceles tiene que estar seguro que Dios lo llamó y tiene que estar muy seguro de que la labor que está haciendo cumple no tan solo con el reino, sino también con el proceso administrativo. Una persona que sirve de capellán tiene que tener en cuenta algunos puntos muy básicos. Primero, que el confinado es una persona que tiene necesidad y esta misma necesidad lo ha llevado a desarrollar unas destrezas de manipulación. Esas destrezas de manipulación muchas veces tocan áreas frágiles o débiles del capellán. Por lo tanto, tiene que pedir fortaleza a Dios y no dejarse manipular por las presiones, tampoco dejarse manipular por algunos sentimentalismos o emociones. Simplemente tiene que realizar el trabajo que Dios le mandó a hacer. Si no, lamentablemente no puede ejercer una función de capellán. También debe entender que como ser humano hay momentos en que las defensas espirituales pueden disminuir. En ese momento hay que tener mucho cuidado, porque son puertas que se le pueden abrir al enemigo, que se le abren al enemigo y que él las aprovecha muy bien. Cuando esas defensas espirituales bajan, lo mejor es buscar ayuda, lo mejor es hacer un tipo de trabajo que no involucre mucha actividad espiritual, porque entrar a este ring de pelea espiritual sin tener precisamente esa fortaleza en el momento es un riesgo muy grande. Por lo tanto, el capellán tiene que estar seguro de que cada día que va a ejercer una función de capellanía carcelaria va conectado con el cielo, y eso es de día a día. Así que muchas bendiciones y les invito a que se registren en el curso de capellanía comunitaria en www.capellanía.net.